La obediencia a la fe es el título que estaremos estudiando el día de hoy, basado en el versículo de Hechos 6:7, el cual dice: "Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe". Estamos en la serie de enseñanzas acerca de la doctrina de la fe en Dios, que hemos basado esta serie de enseñanzas en el libro de Hebreos 6, versículos 1 y 2. La obediencia a la fe. Este versículo nos arroja una luz sobre el concepto de la fe, sobre el valor de la fe y lo que es una fe verdadera, una fe bíblica. El Señor no quiere que simplemente tengamos una fe por creer solamente. Nuestra fe debe tener un fundamento y debe tener también un enfoque. El enfoque de nuestra fe pues es nuestro Dios, por eso la doctrina se llama la fe en Dios. Pero también tiene una base que debe ser sólida en nuestras vidas, y esa base es la palabra del Señor. Para poder obedecer a la fe, porque no es una fe personal, no es una fe con un criterio meramente personal y cada quien va a creer como quiere sin ningún fundamento. No es así. La base que Dios estableció en la vida de la iglesia es la palabra del Señor. Por eso dice esta primer parte del versículo, cuando dice: "Y crecía la palabra del Señor". ¿Cómo crece la palabra del Señor? La palabra del Señor crece cuando se multiplica en corazones, cuando se propaga hacia otras personas. Por eso, segundo de Tesalonicenses 3:1 dice: "Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros". Observen esta palabra o esta parte que dice: "Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada". De esa manera crece la palabra del Señor. ¿Cuándo va a crecer? Cuando nosotros no retenemos en una forma egoísta la palabra, porque muchas veces hay personas, hay cristianos que han creído, pero no comparten la palabra del Señor a otras personas, sino que lo guardan para ellos mismos, se conforman en solamente ellos tener, eh, digamos, el acceso a la verdad, y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. En verdad que pues Dios quiere alcanzar a todas las personas, y eso lo va a hacer a través de sus siervos. Por eso se tiene que propagar la palabra. Eso es hacer crecer la palabra, cuando la palabra del Señor corre y es glorificada. Hay dos fases aquí: que la palabra del Señor corra, y segundo, que sea glorificada. ¿Cómo va a correr la palabra del Señor? Cuando la palabra de Dios se transmite de una persona a otra. Y es glorificada cuando la palabra del Señor se honra y se obedece la palabra del Señor. Eso es la fe. Cuando la fe tiene un fundamento, que es la palabra de Dios, pero la fe tiene que tener un perfeccionamiento a través de la obediencia a la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: "Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios". Entonces aquí es otro versículo que nos ayuda a entender que nuestra fe no es una fe religiosa, simplemente una fe de tradición, o una fe de costumbre, una fe basada en el argumento de personas o de religiones, sino que nuestra fe tiene un fundamento, que es la palabra del Señor. Para poder yo tener fe, necesito oír, tener la capacidad de oír. Pero, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. El oír es por la palabra de Dios. Yo no puedo oír
diversas voces del mundo, diversas filosofías. El oír verdadero que le agrada a Dios es cuando nosotros oímos la voz de Dios a través de su palabra y la ponemos por obra. Ahí es cuando se establece la fe, se siembra la fe en nuestro corazón a través del oír la palabra de Dios, pero esa fe tiene que ser perfeccionada, como estamos comentando. A través de la obediencia se perfecciona y entonces llega un crecimiento en nuestra vida que nos lleva a una transformación como hijos de Dios. Por eso necesitamos establecer firmemente nuestra filosofía, nuestra creencia, nuestras ideas, nuestra renovación de la estructura mental que nosotros tenemos. Necesitamos basarla en la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay muchas personas que tratan de inventar un montón de filosofías e incluso hacen a un lado la palabra de Dios, porque quieren conformarse a los tiempos actuales, a las filosofías actuales, al mover filosófico de la actualidad. Y eso lo aprovecha el enemigo para sembrar cosas que no vienen en la palabra de Dios y que si bien pudieran tener algún resultado en cuanto a las cosas terrenales, no producen una transformación de una fe sólida que nos lleve a heredar la vida eterna. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Veamos este versículo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que esa persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y otras cosas. Pero es importante que nosotros podamos comprender esto. No podemos confiar en una religión. Debemos confiar en la palabra del Señor, porque ahí es donde se fundamenta nuestra fe. Ahí es donde vamos a encontrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra del Señor la que se tiene que obedecer. Por eso dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la doctrina bíblica, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es estar consagrado a Dios, es estar enfocado en el Señor. La piedad es tener una vida, apartarnos para Dios, que nuestro enfoque sea Dios y las cosas que Él quiere, el reino, el cielo, y no buscar las cosas terrenales, que muchas veces se enseñan cosas diferentes para alcanzar los fines terrenales y se pueden apartar completamente del Señor. Dice, está envanecido. Envanecido significa que hay cosas vanas en su vida, que está gobernado por las cosas vanas. Vana quiere decir que es temporal, que un día va a terminar. Su corazón de esa persona está ahí cargado de cosas vanas, cosas temporales, cosas terrenales, y en realidad nada sabe de lo eterno, nada sabe de la vida eterna. Y aunque pueda tener una idea de lo que es, en realidad nada sabe porque no la pone por obra y no la perfecciona. Amén.